Hoy vamos a hablar de, como he puesto aquí, la muerte, el miedo y el mediador. No en este orden, pero antes de empezar a hablar de ello, quería dar un breve anuncio. Acerca de Jesucristo, porque realmente en nuestro texto de hoy no vamos a alejarnos tanto de Moisés ni en Éxodo, pero lo que quiero, allí abajo dices, os animo a contemplar a Jesucristo con el fin de ver si cumpla las características de Éxodo. Y si lo haces, vas a ver algo así, viendo que Jesucristo en muchos pasajes del Nuevo Testamento es compasivo, es clemente, es un Dios de compasión y misericordia. Lento para la ira, Jesucristo muchas veces no se enfadó con la gente, no, aunque quizás merecían. Y lo que vemos en el Nuevo Testamento es un Dios vivo, encarnado, abundante en misericordia y fidelidad. Vez tras vez lo vemos. Un pasaje que me toca cada vez que lo leo es en Marcos 5, allí, cuando Jesús sana a la mujer que parecía de un flujo de sangre. Es que es una muestra de su amor inagotable y su fidelidad, la manera en que Jesús trata a la mujer. Es un pasaje increíble para mí. Es un Dios también que guarda misericordia a millares, y lo vemos con Zaqueo, con mucha gente, con Mateo en el Nuevo Testamento, pero también y especialmente relevante a nosotros es que vemos a Jesús que perdonando mucha gente, el paralítico, la mujer de la ciudad que vino un día a la casa de Simón, el ladrón en la cruz, la mujer captado por los fariseos en un acto de adulterio. Y también Pedro y Pablo, los dos, perdonados por Jesucristo. Y lo que vemos es que Él es muy misericordioso con nosotros. Jesucristo, Dios, entiende nuestro estado. Él entiende que tenemos muchos problemas con nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones. Y por el otro lado, no es un Dios que tendrá por inocente al culpable para nada. De hecho, por ejemplo, un pasaje que es muy importante es en Juan capítulo 8, dice allí claramente Jesús 2 veces, realmente 3 veces en el contexto, dice a ellos en Juan capítulo 8, hablando con los fariseos, líderes impernidos, que no creían que Él era el Mesías. Él dice, moriréis en vuestros pecados, en versículo 21, y 2 veces en versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, dice Jesús, en vuestros pecados moriréis. Y Dios es así. Dios no tendrá por inocente, no absuelvo de la culpabilidad la persona que le rechaza a su hijo. Imposible. Es el único pecado que Dios no perdona. Pues esto es un pequeño anuncio y quiero animaros a hacerlo, pero hoy estamos en Hebreos capítulo 2 y vamos a ver el fin de capítulo 2 a partir del versículo 14 y luego vamos a mirar también en capítulo 3 solamente los primeros 6 versículos. Si tienes tu Biblia, sígueme. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte, a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles,
sino que ayuda a la descendencia, a la semilla de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a leer los primeros 6 versículos de Hebreos 3 también. Por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol, el que fue enviado desde el cielo, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Pues es un pasaje bastante importante y yo recuerdo de niño, hoy vamos a hablar de un tema que causa la muerte, que causa mucho miedo, surge en el corazón de cada uno de nosotros, porque relacionado con la muerte es el diablo y el pecado y las cosas oscuras que nos causan a todos a tener miedo. Cuando yo era niño, yo recuerdo muchas veces en nuestra familia, a veces tuvimos problemas, dificultades. A veces con dinero, a veces con relaciones, a veces con la muerte. Y una frase de lo poco que recuerdo de mi juventud, de mi infancia, era en nuestra familia siempre decían, verás, hijo, todo saldrá bien. Verás, todo saldrá bien. Pues realmente, esta frase que decían mis padres y otros de mi familia, tíos y abuelos, reflejaban más bien un deseo, un anhelo, pero una cosa muy remota muchas veces o claramente imposible. Ahora que tengo más años, lo veo más claro. Yo recuerdo en mi familia, por ejemplo, con mis abuelos, era muy triste cuando ellos fueron separados de nosotros por la muerte. Muy triste fue. Mi abuelo Rex y mi abuela Ruth. Yo recuerdo llorando en el coche todavía, porque no era normal. Aunque mis padres habían dicho, verás, hijo, todo saldrá bien, pues no salió bien, ¿eh? Mi abuelo nunca más vino a ninguno de mis partidos de béisbol y mi abuela no me cocinaba lemon meringue pie, una tarta especial que a mí me gustaba mucho. En nuestra familia también, yo recuerdo a mi madre, había problemas con dinero, los recursos económicos y siempre decían, ma, saldrá bien, verás. Pero yo recuerdo cuando mi padre compró una finca y era una inversión desastrosa, realmente. Mucho de la capital de mis padres, sus recursos económicos fueron invertidos año tras año en esta finca, que al final no salió bien. Y también a veces había problemas con familiares y cosas, y yo recuerdo que una de nuestras primas tenía un problema con el alcohol. Se llamaba Linda.
y era una de las primeras azafatas allí en Pan American Airlines, la línea de aire de Pan American. Y ella no podía parar de beber y yo recuerdo una vez mi madre diciendo, no, Richie, verás, saldrá bien. No, no salió bien. No salió bien. Ella seguía bebiendo hasta que realmente su cerebro estaba, creo que la palabra es escabechado. Y entró en una coma y nunca salió de allí y murió como 3 semanas después. Lo que quiero decir con todo esto es, doy muchas gracias a Dios que el cristianismo no es así. Nuestra fe, como he escrito aquí, no se basa en nuestras palabras, sino en hechos históricos fiables. Nuestra fe no es meramente como un ojalá o un anhelo, sino que se basa sobre un fundamento seguro. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a hablar de la muerte y del diablo y de la oscuridad y de el más allá y todas esas cosas, es bueno, es muy bueno que pensamos en las cosas seguras y no en nuestras palabras. Yo he visto durante los últimos meses la gente saliendo de muchas maneras, Salmo 90 y Salmo 91, que la peste nunca llegará a tu casa y que Dios nunca, como dice allí, en Salmo 91. Y yo sé que es un salmo inspirado por Dios y lo creo, pero cuando dice, ni pestilencia ande en oscuridad ni mortandad, que en medio del día destruya, aunque caen 1000 a tu lado, etcétera, etcétera, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Tomando este pasaje fuera de su contexto y poniéndolo, diciéndolo con la voz o diciéndolo citando, es como decir, verás, hijo, todo saldrá bien. A veces no lo salga bien. Y tenemos, hermanos, en nuestra iglesia, tenemos que aprender mejor cómo ser buenos obreros de la palabra de Dios. Si yo empiezo a repasar nuestra historia, la historia del pueblo de Dios, veremos muchas personas que murieron como mártires, como Esteban, ¿okay? Como Pedro, etcétera, 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 muchos de ellos. El hermano de Jacobo, el hermano de Juan, Hechos 12, versículo 1. Entonces, no debemos coger un pasaje del Antiguo Testamento y decir lo que queremos decir, como si esto va a resolver todo. No es bueno hacerlo. Aquí en nuestro pasaje, en Hebreos, capítulo 1 de Dios, nosotros no tenemos que tener miedo de la muerte, lo que voy a decir hoy, porque precisamente porque tenemos un fundamento seguro. Nuestra profesión de fe, nuestra confesión de fe se basa sobre el Hijo de Dios que fue encarnado, y lo vemos en capítulo 1, versículo 5, versículo 2, cuando dice en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todo. Y dice en versículo 5 a 6, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Ok? Jesucristo se encarnó, es un hecho histórico, no hay duda. Y luego, en capítulo 2, y no hemos leído esos versículos, pero lo vemos, es un hecho histórico fiable que Jesucristo se ofreció voluntariamente para alcanzar la justicia de Dios y para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Aquí he puesto pasión eficaz. Allí en versículo 9 leemos esto. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y dentro de esta palabra todos, tú y yo, estamos. Versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesucristo sufrió. Él sí tuvo que beber de la cáliz de la ira de Dios, como está dicho muchas veces en el Antiguo Testamento. Pero además de esto, en vez de decir palabras, vemos en nuestro pasaje de hoy el gran sumo sacerdote Jesucristo cumpliendo perfectamente su papel como sumo sacerdote. Y por eso he escrito aquí, victoria abundante. Y esto es lo que tenemos, hermanos. Vamos a hablar un poco de la muerte. Cuando hablamos de la muerte, algunos de vosotros tenéis más constancia de esto, más experiencia de la muerte que yo. Pero habla primeramente de la separación. Siempre cuando hablamos de la muerte podemos tachar la palabra muerte y poner separación. Porque primeramente vemos que cuando morimos o alguna persona muere, hay una separación de su espíritu y su cuerpo. Y en Génesis 2:17 Dios prometió a Abraham. Leímos estas palabras. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y luego en capítulo 3, versículo 19, vemos lo que pasó. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, la primera faceta de la muerte es la separación del espíritu del hombre de su cuerpo. Y todos nosotros hemos visto casos de esto, poniendo el cuerpo de alguien en un niche o 6 metros bajo el suelo, o 3 metros, perdona. Pero también la muerte significa la separación de una relación. ¿La separación de quién? De Dios. Una separación espiritual, no corporal, sino espiritual. Y eso lo vemos en muchos sitios. Aquí en Génesis 3, por ejemplo, después de todo, de juzgar al hombre, al diablo, a la mujer, allí en Génesis 3 leemos estas palabras, lo sacó a Adán y Eva. Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Y una espada encendida se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, Adán y Eva fueron separados de Dios espiritualmente. Y lo vemos las consecuencias en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando dice en Efesios capítulo 2, estas palabras que son muy conocidos, pero Ricardo no puede recordarles ahora mismo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Habla de una separación espiritual, la muerte. Los creyentes de Efesios, Pablo está aquí en capítulo 2, versículo 1, recordándoles que nacieron separados de Dios, muertos en sus delitos y pecados. Pero hay un tercer aspecto o faceta de la muerte, y eso quizás nos causa más miedo que nada. Es la muerte del gozo futuro, de estar en la presencia de Dios durante toda la eternidad. Y otras veces es algo permanente, ¿no? La muerte del cuerpo es temporal.
Y no voy a explicar eso, pero la muerte del gozo futuro será eterna. Y en Apocalipsis se llama la segunda muerte, es la separación eterna entre el espíritu del hombre y Dios. Y lo leemos en este pasaje famoso que se llama el pasaje sobre el juicio del gran trono blanco. Leímos estas palabras allí, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos y grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la muerte, tenemos que pensar en ello como con estos tres aspectos: muerto del corporal, muerte espiritual de nuestra relación de Dios, y luego al final una separación para la eternidad. O en el cielo vamos a estar con Dios, o vamos a estar en el infierno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, separados de Dios. Por eso, cuando hablamos de estas cosas, tenemos que hablar claro, no diciendo anhelos. No, eso no funciona. No voy a usar esta ilustración, pero Dios está bastante indignada por el pecado del hombre, y su santidad nos aleja de él. Él no puede permitir que un pecador esté en su presencia. Y por eso Dios se separa del hombre pecaminoso eternamente. El que no se arrepiente, el que no ponga su fe en Jesucristo, como dice en Juan 8:21, en su pecado morirá. Y como en el cielo no habrá pecado, no habrá, Dios lo dice claro, entonces esta persona al final, por su propia elección, estará separado de Dios eternamente. La muerte humana de Jesucristo, ahí en versículo 14, tú lo ves muy bien en tu versión, en la Reina Valera, dice, así que, por cuanto los hijos participaron en carne y sangre, él también, hablando de Cristo, de Jesús, participó de lo mismo, se encarnó, como he puesto aquí. Cristo se encarnó para que por medio de la muerte, su propia muerte, él podría cumplir su propósito, ser el Cordero de Dios, ofrecerse por nuestro pecado. Los seres humanos habían cometido todo tipo de pecado en la esfera de la vida humana, y su castigo tuvo que ser castigado, digamos, en aquella esfera. Por eso vino el Hijo de Dios. Puesto que Dios Padre no podía morir, la Biblia nos enseña claramente que su Hijo bajó de la gloria del cielo para ser un hombre, y lo vemos en Filipenses 2, versículos 5 al 8 y otros pasajes, hablando de su humillación, con el fin de pagar el castigo de nuestra muerte a favor de los hombres, para ayudarnos. Cristo Jesús liquidó nuestra deuda. Mira los que tienen tu Biblia allí, miren en Hebreos 10, la actitud de Cristo, hablando con el Padre Celestial, de su encarnación. Dice a partir del versículo 5 del capítulo 10, por lo cual, entrando en el mundo, y esta frase entrando en el mundo tiene que ver con la encarnación,
Dice esto, sacrificio o ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Creo que son palabras del Hijo de Dios, de Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ahora hablando en la primera persona, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesucristo se ofreció. La razón que hemos leído esto es porque Él no rechazó entrar en nuestro mundo porque quería ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Pero para que esto sucediera, Él tuvo que encarnarse. Tenía, como dice aquí en versículo 14 de Hebreos 2, Él tuvo que participar en carne y sangre y carne. Y gracias a Dios lo hizo. La muerte destructora de Jesucristo. En la última parte de versículo 14 leemos palabras muy importantes. Dice allí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el dominio de la muerte. Cristo destruyó al diablo en la cruz, es lo que está diciendo allí en la última parte del versículo 14. La palabra, el verbo, katargeo, aquí es el sustantivo, katargese, significa anular, abolir, dejar al lado o dejar no operativo, hacer algo inefectivo. Y esto es lo que Cristo hizo con Satanás en la cruz. Jesucristo hizo esto, murió, satisfaciendo completamente las demandas de la justicia indignada de Dios. No es un ojalá, no es un anhelo, es un hecho histórico. Cuando Él estaba allí, Él pagó el castigo de nuestros pecados, hermanos, completamente. El fundamento de la muerte y de las acusaciones de Satanás fueron quitados de en medio. Y esto es la palabra en versículo 18 o en versículo 17, expiar. Expiar, significa fuera de. Jesucristo quitó la muerte, quitó las acusaciones de Satanás, que siempre es nuestro adversario, acusando como lo hizo con Job. Acusando a Job de ser un hombre interesado, ¿no? No obedecía a Dios porque amaba a Dios, decía Satanás. Well, Cristo lo expió, lo quitó en medio para que Dios fuese satisfecho, para que Dios no estaba enojado. Y esto es la palabra propiciar. Quizás en versículo 17 en tu Biblia dice para propiciar los pecados del pueblo. Gracias a Dios, la muerte de Jesucristo era una muerte destructora, vencedora. El castigo fue pagado completamente por Jesucristo. No basamos nuestra fe en cosas de anhelos o deseos o visiones o un versículo de Isaías. No, lo basamos en la muerte de Jesucristo. Primero, en su muerte humana, que era muy importante. Ahora en la muerte destructora. Y tercero, en la muerte libradora de Jesucristo, versículo 15. Y sigue diciendo en nuestro texto, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a la esclavitud. Antes de la victoria de Jesucristo sobre Satanás, los hombres estaban sujetos a una esclavitud de muerte. Escuchad esto bien, hermanos. El miedo a morir o de morir y ser juzgados naturalmente, lo que significa es ser juzgados por un Dios santo debido a nuestros pecados cometidos, los tenía esclavizados por Satanás y sigue hoy en día. La Biblia habla de esto, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, leemos estas palabras tan raras,
Pero tiene que ver con lo que dice aquí, que debemos ser muy mansos, muy pacientes con las personas que se oponen al Evangelio y dicen aquí, para que Dios, por si acaso, Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Cuando hablamos de la esclavitud de Satanás sobre los hombres por medio del pecado y la muerte, es un hecho real, espiritual. Nadie anda por la tierra en un estado neutral. No, o como decía Jesús, estamos con él o estamos contra él. No hay otras categorías. Cristo, por medio de su sacrificio perfecto y su resurrección victoriosa, alcanzó nuestra libertad. Esto es lo que leemos aquí en Hebreos 2:15. Libró a todos los que por él libró. Los que hemos sido salvos por su gracia ya no estamos encadenados al pecado y las consecuencias del pecado, la muerte. Cuando fuimos renacidos de nuevo, recibimos una nueva naturaleza. El Espíritu de Dios nos ha hecho nuevo y que nos da el poder de andar en nueva vida. Eso sí es libertad. Así que, hermanos, cuando estamos pensando en la muerte, cuando la muerte acecha y se acerca, y tienes miedo por tu hijo, o por tu tía, o por tu tío, o por tu padre. Cuando piensas en la muerte física, porque generalmente es lo que nos causa tanto miedo, contempla la muerte de Jesucristo, la cual destruyó el diablo y te libró de la esclavitud. Eso sí es algo fiable, un hecho histórico, donde tú puedes basar tu fe y regocijarse. Él es el mediador entre Dios y los hombres. El mediador, ahora vamos a hablar no de la muerte, sino del mediador y vamos a hacerlo de una manera muy rápida. No hemos tenido tiempo hoy para repasar todo aquí en capítulo 2 de Hebreos, pero sí, y hay más cosas que esto. Pero aquí vemos que Jesucristo representado como el sufrido siervo del Señor, en versículo 9, y luego como el exaltado, coronado de gloria y de honor, en versículo 9, el Salvador, el autor de la salvación de ellos, en versículo 10, el que santifica, el santificador, el que nos hace santos en la presencia de Dios, en versículo 11, el hermano mayor yo he puesto aquí porque él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y al final, lo que acabamos de hacer, resaltar ahora, el destructor y el libertador, ¿ok? Y hay más cosas, si quisiéramos, hay otras cosas aquí también. Lo que quiero decir en el libro de Hebreos, especialmente aquí en este pasaje, Jesús está presentado como el gran sumo sacerdote. Lo vemos especialmente allí en versículo 17 de capítulo 2, donde dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y esto, como el libro, este epístola está escrito a los hebreos, dispersados por allí en Asia Menor y todas partes, Jesús está presentado en su papel de sumo sacerdote. Y realmente en todo el libro de Hebreos lo vemos a 17 veces. Y la característica, la manera en que está repetida esta frase sumo sacerdote, es para subrayar una característica importante de Jesucristo. Es su fidelidad en cumplir su papel de sumo sacerdote. En versículo 2 de capítulo 3 dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también fue Moisés,
en toda la casa de Dios. Fidelidad. La fidelidad de Jesucristo en este contexto quiere decir que cumplió su responsabilidad haciendo el sacrificio perfecto para alcanzar los resultados deseados. Y he puesto algunos ejemplos: expiación, propiciación, redención, adopción, y sigue, y sigue, y sigue. Lo que quiero destacar aquí es, en vez de, cuando hablamos de la muerte, cuando hablamos de cosas que nos asustan y nos causan miedo, como COVID-19, piensa en tu fiel sumo sacerdote. Él ha cumplido su papel 100%. No ha fracasado. El creyente no tiene que depender de sus obras, sino de la gran obra que hizo Jesús, el sumo sacerdote, en la cruz de Calvario. El miedo. Es cierto que hay miedo en este mundo, porque el diablo es el jefe sobre el imperio de la muerte, como dice en versículo 14 ahí. En nuestra Biblia dice, usa el que tenía el imperio de la muerte, el poder. Eso no quiere decir que Satanás tiene un poder soberano y no tiene que rendir cuentas a Dios. No, él tiene que rendir cuentas a Dios. Aunque anda por la tierra, como dice en 1 de Pedro 5, como un león rugiente buscando a quien devorar. No, él tiene que dar cuentas al Señor. Aunque la Biblia le presenta como el que tenía el poder de la muerte, todavía está sujeto de alguna forma a Dios. Debido a su actividad despiadada, el pecado fue introducido al mundo, y lo hemos visto un poco en Génesis capítulo 3, y la muerte siguió el pecado como castigo. Todos hemos visto la muerte en acción. Y eso nos asusta, me asusta a mí. No me gustan las enfermedades y no me gusta ver a alguien cerca de la muerte, me asusta. Y solamente estoy hablando de la separación física, no estoy hablando de la separación eterna o la separación del Espíritu de Dios. Pero todo esto, yo creo que todos los seres humanos, debido a que hemos sido hechos en la imagen y semejanza de Dios, somos conscientes de un grado u otro que habrá una separación temporal y para algunos eternos, los que no se arrepienten. ¿Ok? Y eso nos asusta, eso nos causa mucho miedo. También la Biblia enseña que existe un reino de tinieblas en la cual los hombres están sujetos o esclavizados al diablo, el pecado y la muerte. Y la Biblia habla de eso. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 13, Pablo lo pone así, guiado por el Espíritu de Dios. Hablando de la obra de Cristo, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, en vez de tener miedo, tenemos que confiar en Jesús. El ser humano avispado sabe en su interior que esta historia del pecado y la muerte nunca va a terminar bien. Y por eso tiene miedo. Y hay muchos ejemplos en los evangelios. El relato de Jairo, también en Hechos. En el relato de Jairo. Y su hija estaba al punto de morir y vino a Jesús y estaba muy angustiado el pobre. Porque tenía miedo. Y el ladrón en la cruz estaba gozoso allí, alabando y cantando. No. Su actitud de reverencia hacia Jesús nos transmite su miedo. Él sabía que su vida física
iba a expirar, iba a terminar. Y también piensas en los discípulos en el mar cuando surgió una tormenta. Muchas veces estaban llenos de miedo. ¿Por qué? Porque pensaban que iban a morir. Lo que quiero decir con todo esto sobre el miedo es aunque la muerte nos acecha todos los días, sea cual sea el disfraz que ponga, un accidente de coche, una trombosis, COVID-19, no seguiré con una larga lista para asustaros más. Nosotros, los hijos de Dios, no debemos tener miedo. Nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, nos deja vivir con confianza. Y podemos, hermanos, tranquilamente podemos respirar. Podemos estar seguros y contentos. Porque Jesús nos ha librado, ha destruido el diablo, el pecado y la muerte y nos ha librado. Jesucristo, nuestro fiel sumo sacerdote, ha vencido el pecado, la muerte y el diablo. Aunque todavía vemos la muerte física, ya no existe un motivo contundente porque Jesús ha ganado la batalla en la cruz. Y gracias a Él, mil gracias a Él. Entonces, aquí en este pasaje nos da razones fiables para no tener miedo. Y eso tiene que ver con nuestra confianza en Jesús. Cuando tú estás hablando con la gente, hay mucha gente todavía, yo lo veo, yo ando cada día durante todo este tiempo, 1 hora y pico cada mañana para lo de la trombosis. Veo personas con mascarillas, personas que se alejan de mí mucho y yo también de ellos a veces. Es porque tienen miedo de enfermarse y morir. Nosotros debemos transmitirles nuestra confianza en Jesucristo. Muchas de estas personas viven exactamente como mi familia de hace años. Viven diciendo palabras, anhelos, deseos, ojalá que fuese así, que terminara así, ojalá. Porque no hemos puesto en Cristo. Si hay alguien escuchando hoy, quiero animaros a poner vuestra fe en Cristo. Quizás uno de vuestros hijos, quizás alguien quizás tu vecino o tu vecina. Nuestra responsabilidad como creyentes en este tiempo, durante todo este tiempo, es transmitir seguridad en Cristo Jesús. Y podemos, oremos. Señor, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo amado a la tierra. Te damos gracias por su vida, por su sacrificio, que ha destruido completamente el diablo y el pecado y la muerte. Y gracias, Señor, que hemos sido rescatados y hemos sido librados por haber puesto nuestra fe, nuestra confianza en tu Hijo. Ayúdanos, Señor, en este mundo, vivir con confianza, confiadamente, no en el mal sentido, sino en el buen sentido. Ayúdanos a ser altavoces, portavoces de la gracia de Dios y de la seguridad que tenemos en nuestro Señor, el sumo sacerdote Jesucristo. Pido por mis hermanos, por cada uno de ellos. Yo sé que muchos luchan con miedo, a veces están asustados, a veces no saben qué va a suceder. En esos momentos, Señor, ayúdales a mirar a Cristo, a contemplarle.
y confiar en Él otra vez, sabiendo que Él ha vencido la muerte, el pecado y el diablo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.